La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el tema del cáncer? Una enfermedad terrible que destruye al paciente, pero que destruye a la familia. Nos acompaña la señora Julia Guerra de Oller, quien es presidenta de la Liga Dominicana contra el Cáncer, y la doctora Rosa Vasallo, quien es directora médica del Hospital Oncológico Dr. Heriberto Peter. Muy buenos días, bienvenidas, nos honramos con su participación. Buenos días. Buenos días, gracias. Y creo que vamos a comenzar porque el oncológico es un cuerpo vivo que tiene que seguir creciendo porque la demanda crece, cada vez hay más personas que se enferman de cáncer. ¿Cuáles son los planes de crecimiento, Julia? Bueno, la Liga Dominicana contra el Cáncer, que es la que tiene la personalidad jurídica, y a través del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter es que realizamos todas nuestras actividades. El Instituto Heriberto Peter, el oncológico, como todo el mundo lo conoce, es una institución que está recibiendo muchos pacientes, no dejamos de recibir pacientes constantemente. Entonces, eso ha hecho que nos mantengamos tratando de crecer, darle un buen servicio a los pacientes que llegan, ya por la confianza que tienen con nosotros y también porque es nuestro deber seguir siendo los principales o la principal institución de cáncer en el país. Entonces tenemos proyectos ya de crecer en cuanto a lo que es la infraestructura. Pronto vamos a aperturar un centro de triaje, de diagnóstico, se va a llamar el Centro Diagnóstico Dr. Joaquín Balaguer. Tenemos mucha ilusión con este nuevo centro, que es justamente, lo estamos realizando en la casa del doctor Joaquín Balaguer, que fue una donación que le hizo a la Liga Dominicana contra el Cáncer hace muchos años. Ahí vamos a tratar de atender a los pacientes en ese triaje, hacerle ese diagnóstico, y ya cualquier paciente que sea diagnosticado con cáncer o que tenga la sospecha se dirige a la instituto. Sí, yo quiero preguntarle a la doctora Rosa Vasallo, en su condición de directora médica del Hospital Oncológico Dr. Heriberto Peter, que sigue siendo la referencia cuando de cáncer se refiere a la República Dominicana, y estamos ya en un año, aproximadamente un año y medio de la pandemia, y obviamente que lo del COVID ha copado la atención de la salud pública nacional e internacional. Pero las enfermedades consideradas catastróficas como el cáncer no se han detenido, siguen su curso. Esa combinación de cáncer y COVID, ¿los pacientes con cáncer pueden vacunarse? ¿Qué han hecho en el hospital? ¿Cuáles medidas han tomado para no contagiar y que no sea objeto de propagación del COVID dentro de la institución? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para responderle la primera pregunta, los pacientes con cáncer deben vacunarse y nosotros estamos haciendo la recomendación, estamos mandando a los pacientes a vacunarse, principalmente a los que no están en tratamiento activo. Quizás en algunos padecimientos como son los hematológicos, las leucemias agudas, que son pacientes muy inmunosuprimidos, quizás lo retrasamos un poco, pero nosotros estamos mandando a vacunarse a los pacientes, eso es claro, y le decimos a los pacientes que no tengan miedo, que se vayan a vacunar. Luego, ¿cuáles son las medidas que nosotros hemos hecho frente a la pandemia? Se han tomado varias medidas. Primero, el hospital no es un centro COVID. Como no es un centro COVID, nos hemos mantenido activos, nos hemos mantenido trabajando, manteniendo todas las disposiciones del ministerio en cuanto a control del COVID, es decir, el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento. Hemos disminuido la afluencia de pacientes. Por ejemplo, las salas de espera se respeta el distanciamiento. Se colocaron una serie de mamparas de acrílica, es decir, para proteger al mismo médico. Se le da al médico todo su equipo de protección, es decir, se hicieron una serie de medidas para seguir funcionando. Nuestra
nuestro principio es decirle al paciente que no deje de acudir al hospital, que no deje de ir allá para que continúe su tratamiento. Hemos tenido pacientes que se han retrasado con su tratamiento y eso lo que conlleva es a la no efectividad. Eso y ha progresado. Eso le voy a preguntar, porque con el encierro, sobre todo del año pasado, que fue dramático, sí, mucha gente se encerró y no iba ni siquiera a las consultas médicas, ni seguimiento a sus tratamientos. Eso es. Eso Pero nosotros, tuvo una incidencia en... Sí, nosotros no cerramos, eso fue prácticamente no cerramos. Sí, pero el paciente por temor a salir, claro, quizá no iba. Sí, no iba. Pero nosotros fuimos poco a poco diciéndole y ha aumentado. Ahora nosotros tenemos una actividad normal en el hospital. Con sus distanciamientos, entran a las consultas. Por ejemplo, anteriormente algunas veces querían entrar 2 acompañantes, le decimos que solo un acompañante entra con el paciente y una serie de medidas para poder mantener la seguridad, tanto para el médico como para el paciente. Julia, y en términos de equipos, ¿ustedes se mantienen? Yo sé que son muy costosos los equipos para el tratamiento del cáncer, pero ¿ustedes se mantienen renovando los equipos? Sí, yo digo que parte importante del instituto, del oncológico, es que nosotros nos mantenemos con la última generación. Por ejemplo, en radioterapia, el equipo más moderno que tiene el país ahora mismo para radioterapia lo tenemos nosotros. O sea, siempre tratamos de ir tener los equipos que en realidad le den el servicio necesario de acuerdo a cómo va progresando todo lo que se puede ir descubriendo para el tratamiento del cáncer. Perfecto. Así Pero, es. Doctora, el paciente de cáncer es más propenso a caer en situaciones graves con el COVID. Sí, sí. Sí, UCI, respirador, etc. Y la muerte. Yo he conocido amigos que tenían cáncer y no murieron de cáncer, sino murieron de COVID. Así mismo, porque el paciente es inmunosuprimido y tiene menos posibilidad de defenderse. Sí. Doctora, el día de hoy podemos hablar de algunas mejoras, algunos tratamientos que ya se han probado que ayuden a sanar el cáncer. Esa palabrita, sanar. Sí, la usé a propósito. Podemos decir curar. O curar. O curar mejor. Bueno. El término curabilidad y definición de curabilidad en cáncer, hay que definirlo. Por ejemplo, no hay evidencia de actividad tumoral a los 5 años. Es decir, pero a los 5 años. Lo que le llaman en remisión. Sí, lograr una remisión completa. Una remisión completa a 5 años. Primero le hice el hincapié en decir de qué estamos hablando. Entonces, vamos a elegir los tumores más frecuentes. Cáncer de mama a nivel internacional. Interesante. Supervivencia alrededor de un 90% en países desarrollados. El cáncer de mama en los estadios tempranos se cura. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nos llegan en etapas avanzadas. No podemos hablar lo mismo. Fase 3, fase 4. ¿no? 2 y 3. ¿Y por qué? Y 4. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores que inciden en eso. Desde la educación del paciente, el acceso al paciente, el acceso de los servicios de salud, la cobertura de los tratamientos, es decir, por ejemplo, la cobertura de seguros que se le agota, es decir, esos tratamientos son costosos. Por ejemplo, nosotros hicimos un cálculo promedio de qué cuesta un tratamiento de una paciente con cáncer de mama, HER2 positivo, porque hay subtipos de cáncer de mama, sin complicación, sin complicación. Sin complicación es sin metástasis. Nada. Era una etapa temprana, solamente con sus estudios de imágenes, se hizo su procedimiento quirúrgico, luego recibió radioterapia y quimioterapia adyuvante y terminó. Es decir, una etapa temprana, que son la curable. Entonces, eso sale alrededor como de 3 millones de pesos. Ay, Dios mío. Entonces, ese es uno de los factores
más importante, además de que el paciente no va, además de su nivel cultural, pero el acceso y la disponibilidad de un tratamiento adecuado nosotros no lo tenemos. Pero en países desarrollados, el cáncer de mama, la supervivencia a 5 años ronda el 90%. Usted menciona el cáncer de mama, ¿es el que tiene mayor incidencia en nuestro país, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y qué le sigue? Nosotros, el cáncer de próstata. Nosotros tenemos un registro de tumores. Y hablo del registro de tumores porque es una maravilla. En un país donde se dice que no se tiene estadística. Nosotros tenemos un registro de tumores de 22 años. Nosotros vamos a presentar los resultados de 20 años del registro de tumores. Y lo tenemos a la disposición del público. Doctora, la gente tiene la idea de que el cáncer de próstata no es tan grave, que es curable, que tiene buen pronóstico, ¿es cierto? Bueno, y si me permite añadir que si se dice que si la persona se hace un PSA anual o cada 6 meses está exento de que le salga, o de que si se le descubre sea en un estadio muy temprano. Bueno, puede ser que se le descubra, pero no exento, Núñez. El cáncer de próstata, su historia natural, es una historia natural más lenta. Generalmente un paciente con cáncer de próstata sin tratamiento puede durar, va a fallecer de la enfermedad, pero puede durar, su historia natural dura de 10 a 12 años. Si no hace nada. Si no hace nada. Exacto. De 10 a 12 años. Pero no todos, hay ya subtipos de cáncer de próstata y hay unos cánceres de próstata que se hacen resistentes a la castración. Es decir, que ya no pueden ser manejados con hormonoterapia, que es lo más sencillo, lo que provoca menos efectos secundarios. Entonces, esos pacientes tienen un peor pronóstico. ¿Y la radioterapia? ¿Cuándo se acude a la radioterapia? Bueno, ese es un tema, desde el principio está indicado, es decir, es un tema controversial dentro de los mismos oncólogos. Es decir, en las etapas tempranas de próstata, ¿está indicada la radioterapia? Sí. Ahora, ¿está indicada la cirugía? También es sí. Entonces, ahí entra algunas veces la recomendación del paciente, porque se ha demostrado por ensayos clínicos, por evidencia científica, que tanto en las etapas tempranas, que tanto el tratamiento con radioterapia como con cirugía, una prostatectomía radical, tienen la misma eficacia en la supervivencia. Eso es en la etapa temprana. Por eso hay una cosa a la otra. Es una u otra, pero que por esas son las controversias que hay entre tanto oncólogos como urólogos. Es decir, es más pero si se indica radioterapia en etapas clínicas tempranas, está muy bien hecho, está de acuerdo a guías internacionales. Si ese paciente entra a una cirugía, también, porque son las opciones de tratamiento. No sé si me entendieron. Julia, pasando ya al tema usted tiene una planta física que es muy vieja, la del hospital, y que yo he asistido y he visto y he recorrido, no veo como posibilidad de crecimiento, o sí lo hay dentro de esa misma planta física. Sí, justamente ahora, primero estamos adaptando y acomodando todo lo que es lo viejo, o sea, tratar de modernizarlo, acomodarlo y que sea mucho más, exacto, que sea mucho mejor para el paciente y para todo el mundo. Entonces, tenemos un área en el centro del hospital que ya no es, que es un patio español que teníamos, un espacio libre, donde entonces la idea es construir ahí una torre. Estamos trabajando en eso, estamos ahora viendo de qué manera conseguimos también los fondos para poder realizarlo, ya sea por donaciones, préstamos, pero es necesario que nosotros crezcamos, porque como les había dicho en un inicio, los pacientes, o sea, es mucha la cantidad de pacientes, entonces muchas veces no tenemos las camas suficientes, los consultorios suficientes para que sean atendidos. Entonces, tenemos que tratar de darle ese servicio. Ustedes no siempre es ambulatorio, hay internamiento. Sí, claro. Nosotros somos una institución, un hospital muy completo. Yo digo que a veces la gente no piensa en el oncológico como el lugar, el hospital para el cáncer. Sí, es el hospital para tratar la oncología.
Pero todo eso lleva también una cantidad de especialistas, cardiólogos, endocrinólogos, nutricionistas, o sea, todo para darle soporte a ese paciente que llega a nosotros. Entonces, muchas veces hay algún paciente que necesita una cirugía y quizá por falta de cama nosotros no podamos atenderlo inmediatamente y tenemos esa necesidad de crecer. Una de las preguntas es que si los tratamientos para enfrentar el cáncer son tan costosos, y usted ponía el ejemplo de 3 millones de pesos de un cáncer de mama sin ningún tipo de complicación y detectado en una etapa temprana. Esto es un golpe para cualquier familia, cualquier persona, porque si es a partir de ahí el gasto, mucha gente dirá, bueno, pues yo no voy a hacer nada porque yo no tengo ninguna posibilidad. ¿Cómo entra la liga en ese acompañamiento de esos pacientes que no tienen los recursos para comprar los medicamentos, a veces ni siquiera para el transporte, para la consulta? ¿En qué consiste ese acompañamiento? ¿Hasta dónde ustedes llegan? Sabemos las limitaciones de los seguros médicos, aún de los que son ya de mayor categoría, pero hay una gran parte de la población que no tiene acceso a ellos. Si no pudiera decir. Sí, en realidad es importante saber que la Liga Dominicana contra el Cáncer, todos somos los miembros somos voluntarios. Eso quiere decir que el interés nuestro en realidad es el paciente, primero que todo. O sea, no hay ningún interés personal ni hay ningún tipo de ganancia para lo que puedan ser la liga, los que dirigimos el hospital. Eso indica que todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es para la ayuda al paciente. La mayoría de nuestros pacientes son del régimen subsidiado de SENASA. Entonces, nosotros tenemos un área... ¿La mayoría? La mayoría. Sí, yo le diría que alrededor del 70-80% son pacientes SENASA subsidiados. Es decir, pacientes de clase necesitada. Sí, pacientes en realidad con muchas necesidades. Entonces, eso ha hecho que nosotros tengamos en el hospital un departamento, un área de trabajo social, servicio al usuario, atención al usuario, donde en realidad cuando el paciente llega nosotros podemos darnos cuenta de cuál es su necesidad. Porque no hacemos nada ayudando al paciente quizás un mes con algún medicamento que necesita, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta primero si el seguro le puede cubrir, si ese paciente tiene un entorno familiar también que lo puede apoyar. Siempre hablamos con el paciente para que ellos pongan de su parte también en lo que ellos puedan colaborar. Ahora, ese examen, ese conocer ese paciente nos indica entonces hasta dónde vamos a llegar y qué necesita ese paciente para poder tratarse. Entonces ahí nosotros entramos, ya sea con el paciente que no tiene seguro, le aportamos lo que ellos no puedan costear. Muchas veces tienen seguro, pero la cobertura se le acaba, y entonces ahí también tenemos que intervenir. También hay medicamentos o procedimientos que quizás los seguros no cubren, también ahí tenemos que aportar. Entonces hay personas también que son tan necesitadas que nosotros no podemos solamente limitarnos a lo que es el tratamiento del cáncer en el hospital, sino que tenemos que ocuparnos también de su alimentación en sus casas. Y hasta del pago del pasaje. Nosotros pagamos pasaje, nosotros le damos a los pacientes, a muchos de ellos también unos bonos para que puedan comprar su alimentación. El paciente que, por ejemplo, ya tiene que irse a su casa y necesita oxígeno, nosotros tenemos acuerdos con compañías para que le puedan facilitar el oxígeno en sus casas, se lo puedan llenar cuantas veces sea necesario. También, es triste decirlo, pero en el momento ya final de un paciente, nosotros también muchas veces tenemos que costear todo lo que es el transporte, el ataúd, todo lo que son los gastos funerarios de ese paciente. O sea que... Julia, ¿y cómo se sostienen ustedes? Bueno, yo diría que porque justamente hay una buena administración. Como dije también, o sea, todo el beneficio que la institución pueda tener es justamente para principalmente la ayuda de ese paciente y para poder mantener las instalaciones y poder ser... ¿Pero de dónde llega ese beneficio? Porque se cobra. O sea, el paciente que puede pagar... El que puede pagar cobra. Los seguros, pagan. Los seguros pagan. Entonces, nosotros tratamos también de ver de que el paciente haga un esfuerzo. Porque si hay algo que aprendí hace mucho... Yo digo que de las enseñanzas que me dio doña Rosemilia Tavares, fue que ella me decía que siempre hay que hacer que el paciente aporte algo, porque aportando algo mantiene su dignidad. Si se lo damos todo, pierde su dignidad. Y para mí eso ha sido algo importante. Entonces,
Nosotros por eso vemos qué puede el paciente aportar. Y en el caso de salud pública, que tiene programa para medicamentos de enfermedades catastróficas, ¿ustedes tienen algún acuerdo? ¿Van en auxilio de ustedes? ¿Le dan algún tipo de colaboración de medicamentos? Bueno, el paciente va, nosotros le podemos facilitar el acceso al paciente a solicitar esa ayuda de esos medicamentos, pero muchas veces se tarda. Por ejemplo, le dicen, sí, te podemos ayudar con tal medicamento, pero quizá en 2 meses. En estos 2 meses primero nosotros tenemos entonces que ayudar a ese paciente. A veces no hay el medicamento, o se agotó, o no tiene existencia, entonces nosotros tenemos que intervenir. Sí, tenemos también programas con compañías y muchas veces instituciones internacionales también que nos donan medicamentos. Pero entonces, ¿y dan abasto? Porque es tanta la demanda. ¿Dan abasto para darle respuesta a todo el que necesita? Tratamos, hacemos el esfuerzo en realidad de que así sea. Porque es que para nosotros es muy importante que ese paciente que ya está con nosotros, que se está tratando con nosotros, no pierda su tratamiento por falta de dinero. A veces, y puedo decirlo como quizá un chiste, pero no lo es, a mí a veces me dicen que yo voy a entrar por una puerta y la gente va a salir por la otra, porque uno tiende a pedir muchas veces ayuda para esos pacientes que nosotros necesitamos. Pero yo creo que principalmente lo que nos ayuda es una buena gestión en cuanto a la administración del hospital, y que en realidad todo tenga un orden y que sea eficiente, para entonces todo lo que podamos producir poderlo dar, donar y ayudar hacia el paciente que llega a nosotros. ¿Hay pacientes infantiles en el oncológico, sí, doctora? Sí. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente en los niños? La leucemia linfoblástica aguda. Le siguen los tumores cerebrales. Así es la frecuencia de los pacientes. El cáncer en los niños no es tan frecuente, representa un 1.5 a un 2% en relación a los tumores sólidos de adulto. Pero tiene la particularidad de que responden a tratamiento. Por lo menos la leucemia linfoblástica aguda en el niño es curable. Qué bueno. ¿Verdad? Esa pregunta. Sí. En un rango de un 80%. Y otra noticia mucho mejor. Hace un tiempo nosotros hicimos una investigación de si nuestros pacientes con nuestro tratamiento podían lograr entrar a la remisión. Llevamos ese estudio a Montevideo. Fue evaluado por unos cubanos. Nos dijeron que estaba muy bien hecho, y en eso nosotros logramos la inducción de la remisión, que así es que se llama. Eso se hace al mes de iniciar tratamiento de una leucemia aguda linfoblástica, y la logramos igual que en los países desarrollados, en un 95 o 96%. Entonces luego viene otro parámetro de indicación, ¿cuánto es la sobrevida a 5 años? Ahí no logramos lo mismo que los países desarrollados. Los países desarrollados están curando la leucemia linfoblástica aguda en un rango como de un 80%. Sin embargo, nosotros en ese estudio bajamos hasta un 60-50%. Inciden muchos factores. Algunas veces en países desarrollados no se usan los genéricos. Es decir, siempre son medicamentos de marcas registradas, de mucho mejor calidad. No estoy poniendo nada en contra de los genéricos, pero son factores. También el factor social. ¿Qué es lo que nos pasa con las mamás? Como ven que en esa inducción de la remisión se evalúa a las 4 o 5 semanas de tratamiento, ellas ven que llevaron un niño en muy malas condiciones y ya al mes el niño está bien, perfecto, porque el 96% lo logramos. Entonces ella dice, ya se curó. Entonces cuando lo damos de alta, algunas veces no lo regresan a la cita, y ese es el problema, entonces se pierde. Doctora, ¿por qué se dice que el cáncer de páncreas es agresivo y que prácticamente es una condena de muerte el que le detectan un cáncer de páncreas? Bueno, porque estadísticamente se ha visto que el cáncer de páncreas es uno de los más mortales, pero la pregunta es ¿por qué eso sucede? Sí, se han hecho muchos estudios, la resistencia a fármacos. Hay muchos estudios de cáncer. Por ejemplo, y muy interesante, por ejemplo, el estudio de la carcinogénesis, es decir,
cuál es el origen del cáncer, cómo se produce el cáncer. Ya eso se ha estudiado y se conoce mucho. Y por eso es que a partir del siglo XXI, es decir, cuando se termina el siglo XX, comienzan a utilizarse las terapias dirigidas. Es decir, terapias dirigidas es como la que se usa en cáncer de mama, que se usa Herceptin, son los medicamentos costosos. El mismo Avastin es una terapia dirigida porque se encontró una normalidad a nivel celular en la carcinogénesis, en la producción de cáncer, y eso lo bloquea. Y eso es lo que los tumores necesitan vasos sanguíneos para crecer. Exactamente, pero hay un blanco tumoral. Ese bloquea el receptor de factor de crecimiento endotelial vascular. Es decir, y así todos. Por ejemplo, la leucemia granulocítica crónica, que por ejemplo su sobrevida era 5 o 7 años. Ahora con la primera línea de tratamiento, esos muchachos y esos señores jóvenes viven 15, 18 años. Ahí se está hablando de curabilidad y suspensión de tratamiento en leucemia mieloide crónica. Y así sucesivamente en el cáncer de mama, la mejoría. ¿Y por qué se encarece ese paciente que yo le dije con HER2? Es por el Herceptin, también es una terapia a blanco molecular. Pero hablando de eso, no quiero dejar de hablar en el oncológico de nuestras áreas diagnósticas, que son laboratorio clínico, patología e imágenes, que ustedes no se imaginan qué es ese mundo. Ese mundo, nosotros somos en el rango de la excelencia, somos comparables a los mejores laboratorios y centros de imágenes privados. Nosotros somos certificados ISO, tanto en laboratorio clínico, patología, muchas pruebas de laboratorio que se mandan fuera. Por ejemplo, los marcadores pronósticos de mama, nosotros lo hacemos aquí y eso es bueno que se sepa. Y ese es el desarrollo que está teniendo en esa área de diagnóstico del Instituto Heriberto Peter. Qué pena no tener más tiempo, porque se nos quedan muchísimas preguntas. Yo creo que doña Julia va a tener que no alejarse tanto del programa y visitarnos con más frecuencia. Muchísimas gracias. No, y que venga también la doctora Vasallo, porque nos quedó... nosotros no estábamos haciendo ya consulta con ella. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la recta final.